Flinns. En breve os traigo la build y tengo ganas de grabar ya la build de Flinns, pero de los 3 personajes lunares y de los 5 mejores carries del juego, es el que igual tiene potencial de no recibir ningún otro soporte, a diferencia de Zibai, y quizá teniendo en cuenta que objetivamente ya sabemos que Nefer es el mejor de los 3 y actualmente del juego, Flinns tiene el potencial de quedarse detrás de Zibai después de que salga Linnea. Y por otro lado, Flinns, todos, la mayoría de jugadores de Genshin han sacado la silla de ruedas de Inefa y de Columbina. Y el equipo de Flinns completo tiene a Sakarosa, que es un 4 estrellas que en el equipo de Flinns no requiere constelaciones y casi todos tenéis. Y creéis que quizá Flinns es la opción correcta en vuestra cuenta. Pues bien, Flinns merece la pena. ¿Cuánto de roto está? ¿Es el primer carry de Notcry que tiene Rerun y realmente encaja en tu cuenta? ¿Cuánto de fuertes son sus constelaciones? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño, por el apoyo, dejar también los puntos del hype para que explote el vídeo y que tenga mucha más repercusión, se exponga mucho más, y recordar que tenéis 2 bendiciones lunares todos los días por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí un día más, gracias por el apoyo a la web, a la nueva app, tranquilos que ya va de camino a salir en la App Store de Apple, tranquilos que me estáis ya casi funando porque no sale en la App Store. Tranquilo. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Y vamos con... ¿qué pasa con Flinns? ¿Merece la pena? ¿Puede ser igual un ahorro, también teniendo en cuenta que vienen Skirk y Scoffy? Pues bien, vamos a partir de que actualmente Flinns con constelaciones su equipo tiene el potencial de estar entre el segundo y tercer mejor equipo del juego. Esto es muy fuerte y muy interesante. Y sí, señores, el Power Creep ya ha llegado fuerte. Si bien durante los 3 primeros casi 4 años hasta que llegó Newbillet en la 4.1, Hoyoverse traía nuevos niveles de poder, pero se basaba en intentar que prácticamente todo tuviera sinergia entre sí, la mayoría de personajes funcionaran. A día de hoy se ha notado el gran puño en la mesa que ha habido en las 2 últimas naciones, Natlan y Notcry, que además empiezan por N además. Y todo lo que ha llegado ha mejorado lo anterior de lejos. Los 5 mejores equipos son los 2 mejores equipos de Natlan y los 3 mejores equipos, los 3 únicos full equipos de Notcry, hasta que salga Barca, que no va a entrar aquí desde luego y por eso se dice que no merece tanto la pena. ¿Qué ocurre y cómo funciona Flinns entre todos ellos? Lo primero es decir que es el mejor carry electro. Pero hay otro carry electro que es Varesa y conviven perfectamente porque no hacen la misma función. Es decir, Flinns es electrocargado lunar con Columbina principalmente y por otro lado Varesa es sobrecarga con Durin, Chebrus y Ansan y quién sabe si en el futuro mejora más todavía Varesa. Con lo que no son personajes que choquen, que deban rivalizar y que aunque su elemento sea el mismo no son iguales para nada. Es totalmente contrario a la comparación de Mabuika con Arlequino. Mabuika con Arlequino son iguales, Mabuika puede derretir o vaporizar muchos de sus golpes, cosa que Arlequino no. Mabuika tiene muchos más multiplicadores y muchos más buffos de ataque y aprovecha mucho más la mayoría de soportes más fuertes del juego, cosa que Mabuika, Arlequino en este caso, no. Entonces, Mabuika es una mejor Arlequino que incluso tiene más funciones y encima es una buena montura. No, montura así no, montura para el mapa, para desplazarse, tranquilo. Cuestión. Flinns sí que ocupa ese top número 1 como mejor carry del juego electro. Cuestión número 2. Esto es muy importante, atentos. Solo hay una Columbina en el juego y hay 3 equipos de reacciones lunares. Seguramente, os pregunto, dejadme en los comentarios, la mayoría de jugadores de Genshin no ha sacado los 3 equipos de reacciones lunares. Y ahora que ya han salido los 3 y estoy a la espera de que salga Linnea y de que tengamos, por así decirlo, muy entre comillas, una core full de los 3 equipos de reacciones lunares para poder compararlos, voy a hacer un vídeo aparte de cuál es el mejor equipo lunar de Notcry, comparando a Flinns, Zibai y Nefer, a la que como si fuera los iniciales de Pokémon y tener que elegir a Charmander, Bulbasaur o Squirtle o los mismos en el resto de regiones. Pues bien, Flinns, de todos estos, actualmente y objetivamente hablando, ocupa un puesto inferior a Nefer. Nefer es el carry con mayor potencial de todo el juego a día de hoy, con más daño bruto que Mabuika y Skirk,
pero con un equipo extremadamente cerrado. ¿Cuál es la realidad? Que todos los equipos a día de hoy en Genshin son cerrados. Es verdad que Newbillet tiene muchos equipos, pero Zibai es Zibai, Lua, Columbina, Gorou, en el futuro Linea. Y Columbina se puede cambiar por Aino. El caso de Flins es Flins y Nefa. Flins tiene más variantes de equipos 4 estrellas que funcionan muy bien. Pero bueno, Flins y Nefa, Columbina / Aino, Sakarosa y Nefer lo mismo. Skirk es Furina Scoffy, casi siempre cerrado. Y Mavuika es Citral y Bennett Shilonen con una única variante que es Yansan C6. Entonces, hay una Columbina. Y el nivel de poder de Flins, digamos que hay que esperar a Linea, pero podría estar a la par que Zibai o quedar por debajo de Zibai, ya que no se espera que haya algún personaje que aporte al equipo de Flins en los equipos de electrocargado lunar. Teniendo en cuenta que Flins está por encima de los top 5 y ahí por suerte se va a quedar hasta que salga algún otro personaje. Que Zibai ahora, en cuanto hay constelaciones, es la peor de los carries lunares, pero va a mejorar. Y que Flins, siendo más reciente que Mavuika y que Skirk, y que tiene más daño en área y la capacidad de juntar con la ulti de Sakarosa, ¿tendría un muy buen valor? Sí, la respuesta es que cualquier carry que esté en el top 5 tiene un gran valor y que además recordar que siempre os recomiendo que al menos tengáis un equipo de reacciones lunares. Si vais a dejar pasar a Zibai o ya lo habéis dejado pasar porque el banner se va a acabar, Flins, si no tenéis ningún equipo o solo tenéis a Nefer y estáis buscando otro porque sacasteis a Inefa, es la opción clave. Además, os dije la pregunta de Columbina, solo hay una y hay 3 equipos de Notcry. ¿En qué equipo jugáis a Columbina? La respuesta correcta es que el equipo que más se beneficia y mejora con Columbina es el equipo de Flins. Y el equipo que menos se ve perjudicado por el cambio de Columbina C0 versus Aino C6, que es la alternativa, es Nefer. Es decir, que de los 3 equipos de Notcry, si quieres elegir 2, habrá que ver cómo funciona el soporte extra para que Zibai mejore, pero la mejor combinación ahora, y que además no comparte soportes, es Nefer con Lauma Nahida Aino y Flins con Inefa, que mucha gente la sacó por la core de Inefa más Columbina, y Sakarosa, que es un 4 estrellas que ya tenéis. No es como Zibai, que igual hay Luga C6, Gorou C6 que tampoco tengo, igual sacar otros 5 estrellas en el futuro, no quiero sacar más 5 estrellas. Pues en este caso es la opción compatible. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y por último, las constelaciones. ¿Qué hacen las constelaciones? Pues bien, son extremadamente poderosas. De hecho, como os expliqué, las constelaciones de los carries lunares que menos mejoran al personaje son las de Zibai. Son bastante malas, de hecho. La C2 hace que hagas un poco más de daño multiplicado por tu defensa, lo que ya la C2 hace que funcione triple defensa con el casco de defensa. La C1 te da un hit más, uno nada más, de cristalizado lunar, y realmente, como digo, Zibai, veremos a ver cómo es Linea, pero es actualmente el carry con menor potencial a mejorar con constelaciones de ella o de su equipo de Notcry. Las de Flint son buenas. Las de Nefer, y lo comparo porque son 3 carries que hacen una función muy similar, son más daño, más daño, más daño. Las de Nefer no hay ni que leerlas, simplemente la consigues y de repente abres los ojos y te impresionas. Las de Flint tienen sentido y multiplican el daño del propio Flins y del equipo mucho. La C1 sabéis que es la que en vez de 2 pequeñas ultis te permite hacer 3 pequeñas ultis, y con suficiente recarga de energía ahora
con la C1 de Columbina, que esto no lo tiene todo el mundo, que te regenera mucha energía al personaje en campo. Además, la C1 también regenera energía a Flints y te permite jugar una rotación muy poderosa de una sí, una no, tirar no solo 3, sino 4 ultis con la ulti grande. Es decir, iniciar la primera rotación con la ulti grande, 3 ultis chiquitas, segunda rotación no hay ulti grande, tercera rotación ulti grande, 3 chiquitas. Y esto multiplica el daño por rotación a lo largo de muchas rotaciones. La media aumenta muchísimo porque la ulti grande tiene un hit lunar incluso más fuerte que las 3 ultis chiquitas. Y la C2 de Flints lo que hace es bajar la resistencia electro de los enemigos. Aunque el Sombra Verde ya la bajó, bajar la resistencia sabéis que es uno de los factores más fuertes para estos equipos de reacciones lunares y que de hecho Zibai todavía no brilla porque no baja las resistencias nadie en el equipo de Zibai. Flints baja las resistencias a los enemigos para que todo el equipo haga más daño y recordar que Inefa hace muy buen daño fuera del campo de electrocargado lunar y que Columbina hace muy buen daño de electrocargado lunar fuera del campo como sub DPS, con lo cual la C2 de Flints rompe y multiplica el daño de este equipo y lo pone a competir como segundo mejor equipo del juego por debajo de Nefer, destruyendo al equipo de Mavuika y destruyendo al equipo de Skirk de lejos además, pero obviamente esto depende de la C2 de Flints. Y por último, ¿el arma merece la pena? También le da, le da daño crítico, probabilidad no me acuerdo, en la pasiva le da 100% daño crítico, le da un buffo de daño electrocargado lunar y obviamente su best in slot de lejos. ¿Flints merece la pena? La realidad es que a día de hoy sí, es muy poderoso, escala muchísimo, la mayoría de gente tiene su full equipo y solo te falta la última pieza para tener un equipo top y no te choca si ya estás jugando el equipo de Nefer porque ahí no C6 con Nefer y Columbina con Flints va espectacularmente bien y Columbina mejora mucho más el equipo de Flints y si no quieres sacar más equipos lunares pero el abismo y la conflagración te están exigiendo y exigirán durante todo Notcry cosas lunares, pues Flints es la opción correcta. Así que señores, ¿merece la pena? La realidad es que hasta ahora, a día de hoy, sí. Falta ver dos factores importantes para que, como siempre os dije, dejemos el vídeo por lo más alto y que siempre haya algo muy importante al final del vídeo, ver los vídeos hasta el final. Y el factor número uno es, hay que ver cuánto mejora el equipo de Zibai Linea cuando se liquee. A la altura que estéis viendo este vídeo se va a liquear como en 4 días más o menos. Atentos al canal, atentos al Discord y atentos a los streams que reaccionamos todo lo que va saliendo. Saldrá la beta de la 6.5 en cuanto se publique Barca, la 6.4. Y falta ver también el factor que antes de que acabe Notcry yo estoy seguro y lo recordaré mucho en los vídeos que al menos va a salir un equipo más top meta que mejore todos los equipos de Nefer, Flints, Mavuika, Skirk y Zibai, se posicione top 1, top 2 o algo así y últimamente siempre pasa que en la segunda mitad de cada nación, en el caso de Notcry salió casi al final Skirk, en el caso de Fontaine salió casi al final Arlequino, va a pasar en Notcry que saldrá un full equipo o un carry o algo así que rompa todos los estándares y que todo el mundo quiera sacar a este personaje, que se ponga por encima de todo lo anterior y que igual lo vinculan con Lore o con las sombras de Fanes o con algún Fatui que no ha salido todavía o con alguna cosa como Capitano que se levante del trono. Mentira, esto es una esperanza que tengo yo, que haga que el marketing sea espectacular y todo el mundo diga wow y quiera sacar a ese personaje. Así que cuidado con las protogemas porque siempre es bueno tener un colchón muy grande. Cuidado mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.